tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. Acompáñanos con Paula Eney, cofundadora y partner en Platanus Ventures, la aceleradora latinoamericana que está encontrando los negocios de alto impacto de la próxima generación antes que nadie. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Platanus Ventures, operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. Número 1. Resiste la urgencia de crecer tu equipo. Paula nos cuenta que uno de los errores más importantes que puede cometer un fundador es crecer su equipo demasiado rápido, creyendo que más personas equivaldrán a menos problemas. Número 2. Si tu negocio es de tecnología, necesitas un cofundador técnico. En Platanus Ventures solo invierten en startups que tienen al menos un cofundador que sepa programar o que esté capacitado para resolver el problema tecnológico que pretende atacar la startup. Número 3. La cohesión del equipo importa más que la solución en cuestión, porque la segunda puede cambiar, pero cuando la primera no funciona bien, Paula y su equipo prefieren no invertir. Esperemos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, un podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada, o para todos aquellos que se encuentran en esta carrera tan emocionante que es construir un negocio saludable en Internet. El día de hoy, desde Ciudad de México, como en todos los capítulos, me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto, hermano. Empezando con la primera entrevista de una serie de... Creo que nos vamos a echar como 4 hoy, así que se viene un día un poco pesado. Y conectándose desde... No nos has dicho dónde estás, pero está Paula Eney de Platanus Ventures. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y ustedes? Estoy en Santiago de Chile en este momento. Ah, fantástico. Genial. Pero pronto me mudo a Ciudad de México. Me queda un mes aquí y ya me voy para allá. Qué emocionante. Qué padre. Sí, bienvenida. Gracias. Con toda la ola de gente tan increíble que se está viniendo a esta ciudad, el ecosistema. Te vas a encontrar con una ciudad latente en todos los sentidos, genuinamente. Me encanta. Sí, y pues bueno, a ver, nosotros ya hicimos nuestra tarea, nos echamos un clavado justo a lo que hacen ahí en Platanus Ventures, justo lo que te trae a esta mesa es tu rol ahí como cofundadora y partner de este programa de aceleración. Pero bueno, para poner en la misma página a toda la gente que esté escuchando que tal vez no se ha familiarizado con la iniciativa y con su proyecto, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador o qué es lo que traen entre manos? Sí, por supuesto. A ver, nosotros, como mencionaste tú, nosotros somos una aceleradora que invierte en startups digitales en etapas muy iniciales, idea, pre-seed a veces. Generalmente somos el primer ticket de las startups en las que hemos invertido. Y les ofrecemos acceso a una comunidad de fundadores, inversión. Hoy en día es un deal de $100,000 por el 7%. Y nuestra tesis es básicamente invertir en startups digitales donde los fundadores sean hispanohablantes y al menos uno sepa programar o tenga los skills necesarios para liderar el área de tecnología de la startup. Y detrás de esa tesis hay un montón de razones que feliz puedo tocar más adelante, pero ese es como el elevator pitch. Está fantástico. Justo nos llamó mucho la atención y ya que estás un poquito empapado de este ecosistema, la decisión de solo invertir en startups que tienen un fundador técnico o alguien capaz de liderar esta área, como dices, realmente es muy sagaz y es como algo que hace mucho sentido en esa área. Y justo ahorita podemos excavar un poquito como en toda su tesis de inversión y en también ejemplos, porque tienen un par de startups que están creciendo de manera exponencial. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu papel ahí en Platanus, ¿no? ¿Cómo luce un día a día en tu vida como cofundadora y partner? Perfecto. A ver, como para contarles quizás un poco más de la historia de PB, ¿Cómo no? que dura un poco más de los 30 segundos del elevator pitch. Ahora sí, date. A ver, nosotros somos 5 socios fundadores. La razón por la cual llegamos a ser socios te la voy a contar ahora, pero voy a partir por la historia de mi socio y después por la mía. 2 de mis 5 socios son founders de empresas digitales, llevan emprendiendo muchísimos años, o sea, tipo del 2006 en adelante, que para los que han estado todo este tiempo en el ecosistema de startups, sabrán que era un mundo muy distinto.
sea, como todas las iniciativas y la inversión que se estaba haciendo en ese tiempo para el ecosistema, en Chile al menos venía del Estado. En México también tuvieron ciertas iniciativas estatales para fomentar la industria de las startups. Y la diferencia entre Chile y México al menos fue que Chile quería hacer como generar capacidades emprendedoras, entonces entregaba muchos subsidios para que la gente emprendiera, y en México lo hicieron al revés, y generaron muchos subsidios para que la gente se pusiera a invertir. Entonces son estrategias distintas, pero que al final tenían un objetivo similar. Bueno, y ellos llevaban emprendiendo en ese tiempo, crearon varias empresas, algunas exitosas, otras que no funcionaron, y con una le fue bien, que se la vendieron a pedidos ya tipo 2010, 2011. Era un exit chiquitito, pero eran solo los 3 founders que estaban trabajando en ese tiempo. Entonces, wow. Claro, y eso, ellos son ingenieros civiles, son desarrolladores de software, es una carrera bien prestigiosa en Chile. Y ya llevaban sus años después de egresar como intentando empujar algo que habían tenido un éxito y todo, pero yo creo que inevitablemente al menos la gente, su señora miraban para el lado y decían, oye, ya voy, y no sé cuántito, se compró un auto y una casa, y ya. Entonces decidieron ponerse con algo que les diera quizás como ingresos más sostenibles y que fuera igual claro. Súper dinámico, y con eso se pusieron con Platanus, que es una fábrica de software. Y Platanus existe hasta el día de hoy, es una empresa distinta a Platanus Ventures, somos hermanos pegados con velcro, pero no somos lo mismo. Y bueno, y con Platanus les pasó que se le empezó a acercar mucha gente para pedirle mentoría principalmente, ya que ellos tenían como más track record que muchas otras personas en el ecosistema, para pedirles obviamente, yo creo que como en el fondo servicios de Software Factory, pero al final como cuál es la mentalidad que tú tenés que tener para crear productos digitales. Se convirtieron en inversionistas en muchas empresas, etc. Entonces, esa era la historia de ellos y lo que ellos venían haciendo hasta el 2018-2019. Yo, por mi lado, soy psicóloga. Me encantó estudiar psicología, lo pasé muy bien, pero nunca me vi ejerciendo la carrera porque, bueno, tenía ganas de construir algo propio, finalmente. Entonces, me titulé un jueves. El lunes de la semana siguiente me puse con una startup que se llama El Vaso Medio Lleno, que no fue exitosa, pero que pretendía ser el BuzzFeed for Latam. Y no sé si ustedes que son creadores de contenido han escuchado sobre la metodología de Joe Pulizzi, que tiene un libro que se llama Content Inc., que es bien interesante, se lo recomiendo a los creadores al menos, que él propone que tú primero creas audiencias y fidelizas audiencias, las conoces, en el fondo es como es un trabajo de relojero suizo de esta creación de audiencia, y después sobre eso tú monetizas. Y ese fue el camino que nosotros decidimos tomar. Nos fue muy bien en creación de audiencia, pero nunca logramos realmente encontrar un modelo de monetización que nos pareciera interesante a nosotros, y creo que tampoco al VC le hubiese parecido interesante tampoco. Entonces, esa startup la dejé como en pausa, y entre que decidí dar mi next step, entré a trabajar a Startup Chile, que es una aceleradora pública de emprendimientos aquí en Chile. Es la primera aceleradora pública del mundo, es bien novedoso lo que ellos hicieron, se pusieron en el 2010. Y ahí Startup Chile está como dedicada a crear capacidad emprendedora, que es un poquito lo que conversamos antes. Entonces, entregaban muchos subsidios anualmente, digamos entre 200 y 300. Entonces, muchos equipos, ¿cierto? Y las chances de éxito de una startup nunca son altas. Entonces, era un gran volumen de startups a las que apoyar. Yo estuve como trabajando con más o menos 500 equipos en mi tiempo de Startup Chile, y sí me di cuenta que a los equipos que les iba mejor generalmente tenían un founder técnico adentro, y una persona que en el fondo tuviese las capacidades de liderar el equipo técnico, de hacer las contrataciones correctas, de iterar el producto toda la cantidad de veces que lo va a tener que hacer una startup en etapas tempranas. Entonces, con eso en mente, me junté con Agustín, con Jaime, con Andrés y Joaco, que son mis otros socios, y decidimos crear Platanus Ventures, ¿cierto? Entonces, trayendo todo este conocimiento, esta experiencia y esta tesis que te menciono del founder técnico, bueno, eso, la comunidad que nosotros hemos creado es como muy, muy computina, como le decimos en Chile. O sea, se habla mucho de tecnología, la gente realmente entiende lo que está haciendo. Creo que de aquí deberían poder salir como breakthrough technologies para la TAM en algún momento. Sí, a nosotros nos había parecido muy interesante la tesis, porque sentimos que luego en el ecosistema de startups no gusta mucho, no cae bien, ¿no? Cuando se aísla a los fundadores no técnicos, porque claro que puede haber mucho potencial ahí adentro, pero sí, sin duda, nosotros como estudio de productos, ¿no? No solamente somos fábrica de software, sino también tenemos
una parte ahí de diseño importante, pero nos hemos encontrado con pues, muchísimos emprendedores que llegan con productos y que no tienen ni idea de qué sigue, ¿no? O sea, no vienen buscando un apoyo, sino vienen buscando la solución completa porque pues no saben qué es lo que hay que hacer. Claro. Y claro, nosotros no tenemos el track record que tienen tus co-founders ahí en Plátanos Ventures, pero algo intentamos orientar a los emprendedores que vienen, ¿no? a requerir estos servicios. Mucho con lecciones de este podcast. Afortunadamente, de hecho, sí. Recargándonos en la experiencia de toda la gente que ha venido. Pero sí llega Qué un bueno. punto donde la falta de ese conocimiento les presenta trabas de una forma o de otra, ¿no? Sí. Siempre, nuestra recomendación en general es encontrar a alguien muy, muy, muy cercano, de mucha confianza. Claro, porque encontrar un co-founder es complicado, ¿no? Pero Sí. siempre aliarse de alguien que sí pueda, y si no llevarlo, por lo menos, como dices, tener las capacidades para hacer las contrataciones, llevar al equipo, porque si Sí. no, pues estás ahí un poco en la oscuridad, ¿no? O sea, no sabes hacia dónde avanzar. Y si todas las personas que te guían te cobran, digo, por más que sean bien intencionadas como nosotros, ¿no? Luego es difícil soltar ciertas cosas, ¿no? O dejarse apoyar por completo. Entonces, pues siempre nos emocionó. Además, ya hace un rato que nos habíamos encontrado con Plátanos Ventures y sí recuerdo que esa fue la presentación, ¿no? Son una aceleradora que solamente invierten si hay cofundadores técnicos en el equipo, ¿no? Y además, esto que mencionas del patrón que identificaste ahí en Startup Chile, que ahorita andamos en eso, que invierten en muchísimas iniciativas. Pero hay un libro que me encanta que justo es el que nos enseñó a cobrar nuestros servicios aquí, que se llama The Win Without Pitching Manifesto, de un señor que se llama Blair Enns. Y justo él dice que lo que desarrolla el expertise o lo que deja ver que un experto conoce su materia es que después de realizar en repetidas ocasiones una labor o en una industria o en las mismas condiciones o resolviendo el mismo problema una y otra vez, comienzas a detectar patrones que gente que se encuentra por primera vez con el problema no los identifica, ¿no? Y realmente para poder identificar estos patrones, pues tienes que estar ahí en las piedras de las cosas justo día a día. Y vaya, nada, justo Plátanos creo que es o por lo menos tu experiencia personal es como uno de los ejemplos de esta expertise. Sí. Como para tocar un poco algunos puntos que ustedes comentaron ahí. O sea, mira, nosotros estamos bien convencidos de que obviamente el ecosistema latinoamericano se está desarrollando, está madurando, hay cada vez más capital disponible, hay cada vez más talento que se atrae por esta industria, pero el bien más escaso, por ponerlo de alguna manera, es el talento técnico. 100%. O sea, tú aquí no estáis compitiendo solo con otras empresas latinas, estáis compitiendo con las FANG de Estados Unidos, que tienen obviamente mejores condiciones salariales de lo que podría ofrecer una startup en etapa temprana. Entonces, si tú estás recién empezando y no podéis pagarle los, no sé, entre $6,000 y $10,000 que cobra un muy buen desarrollador a alguien, esa persona se va a aliar contigo y se va a convertir en parte de tu equipo si es que admira a la persona que lidera el área técnica, ¿cierto? Entonces lo hace porque te sigue a ti y cree en tu visión, como co-founder técnico me refiero, cree en tu visión, cree que va a aprender contigo, te admira, quizás fueron compañeros de la universidad, no lo sé. Entonces, en parte, creemos que las startups que logren reclutar al mejor talento en la TAM van a tener una ventaja competitiva y puede ser que sean las que ganen la competencia, por así decirlo. Entonces, eso es una cosa. Dos, lo que decías tú, Rodrigo, el producto nunca está terminado. O sea, no sé, como que uno mira aplicaciones como Uber y es súper sencilla y uno se imagina que hay 1 o 2 desarrolladores detrás, pero en realidad son miles y miles de devs haciéndote sentir como que es algo muy simple cuando en realidad es sumamente complejo lo que tienen que crear. Entonces, y eso crece en el tiempo. O sea, Uber también de haber partido con 1, 2, 10 desarrolladores y ahora son cientos y miles. Y nosotros creemos que finalmente, si tu propuesta de valor es que eres tecnológico, en el fondo que eres digital y que estás construyendo algo distinto a lo que el mercado ya tiene, eso debería estar representado en cómo conformaste tu equipo. Entonces, si la tecnología realmente es el core de lo que tú estás construyendo, lo vuelve muy evidente que hay un founder técnico. Y no solo eso, sino que ese fundador técnico tenga un porcentaje de la empresa similar a lo que tiene el resto de los founders. El camino clásico es el comercial, que tiene mucha hambre de construir algo, se pone en una startup, 6 meses después se va dando cuenta de las cosas que ustedes mencionaron antes, Exacto. y dice, voy a traer un computín al equipo, le doy el 2%.
persona no va a tener los incentivos correctos para llegar hasta el final. Entonces, eso es como un poquito como fuimos construyendo la tesis de PB. 100%, justo, vaya, todo esto que mencionas lo hemos visto en repetidas ocasiones en clientes que han llegado sin este socio técnico o sin siquiera como esta perspectiva que justo ya estando en esta industria parece lógica, ¿no? Pero si el core es tecnología, pues necesitas ese líder técnico que esté empujando esa área. Y de hecho estaría interesante hacer un análisis de los invitados que hemos traído aquí, cofundadores, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de sus startups tienen líderes técnicos también? Porque yo creo que ha de ser una cosa muy alta, como 90% o algo así, ¿no? Pues sí, de las que marchan todos los días, sí, yo diría que todas. Claro, mínimo las que los inversionistas de Venture depositan su confianza en ellos, ¿no? Porque Sí, también algo que sí, ustedes hacen mucho énfasis como en este líder técnico y obviamente me imagino que pues también en otras cosas, ¿no? Pero algo que también nos han dicho muchos inversionistas es pues que siempre el equipo fundador es fundamental que sea complementario, ¿no? Son como de estas cosas que repiten una y otra vez los Sí. inversionistas. Y Sí. justo agarrándonos de esto que mencionaste, ¿qué otros traits has identificado en founders que son exitosos, ¿no? Además de este perfil técnico donde ya andamos. Sí, mira, nosotros invertimos en fase idea muchas veces, quizá un poco más adelante. Entonces, lo más importante de lo que evaluamos es el equipo. Y obviamente el mercado, las ideas, generalmente los buenos equipos tienen buenas ideas, entonces, pero principalmente el equipo. Y de hecho, a veces muy deliberadamente decimos, ya, pero no te fijes en la idea, como hablemos de los founders, hablemos de las características que fuimos pesquisando en las conversaciones con ellos. Porque al final del día es muy probable que el producto vaya iterando de cierta manera hasta encontrar algo que pueda escalar. Entonces, las características que te diría que, a ver, no hay una guía para esto, creo que no es como un checklist como cumple con esto y esto y esto, pero nos fijamos en el individuo, por un lado, si estamos hablando del CEO, bueno, y a nivel general, creo, si estamos hablando de todo el equipo de founder, que haya evidencias de que se mueven rápido. Y eso no tiene que ver solamente, por ejemplo, con revenue, sino que te cuenten como, mira, la semana pasada estaba haciendo esto, hablé con no sé cuántos usuarios, entonces fui cambiando así, fui haciendo así, y si hay evidencias de que esa persona, por un lado, está escuchando como a sus usuarios, sus clientes, y está construyendo para ellos, y por otro lado, con esa información hace algo y se mueve rápido, eso nos encanta. Claro. Que se comunique claramente, porque al final si una persona es capaz de expresar su idea, no sé, de forma sintética, que los chilenos somos mucho más escuetos que el resto de los latinos, entonces hablamos menos en general. Pero que una persona sea capaz de contar lo que está haciendo de forma sintética, clara, habla de como la claridad mental, finalmente, de esa persona, que no se está enredando en cosas que necesariamente no tienen tanta relevancia. La dinámica entre founders es clave, o sea, who's the boss es una pregunta que hacemos de vez en cuando hay como dos personalidades que parecieran, porque al final el conflicto de founders es algo que puede matar una empresa, obviamente. Entonces, ¿cómo se llevan esas personas? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cuánto se conocen? Sí, nos basamos mucho en eso. Y te diría que eso, y en el caso del founder técnico, su capacidad de inspirar, su capacidad de atraer mejor talento, no sé, preguntamos mucho como, ¿tienes alguien más en tu equipo? Si es que sí, ¿cómo llegaste a esa persona? Y cuando en general no, lo publiqué en una plataforma de reclutamiento, para nosotros nos desentusiasma un poco, no significa que no vayamos a invertir en una startup que haya dado esa respuesta, pero habla del acceso que tiene esa persona a gran talento. Entonces, cómo van conformando esos equipos, pero son todas señales súper tempranas. Así que, bueno, no sé si eso contesta su pregunta, pero más o menos esas cosas 100%. estamos mirando. 100%. Y esto que dices de la comunicación clara es algo que nunca nos había dicho un inversionista, pero que a nivel personal y aquí en el estudio como práctica lo hacemos muchísimo al momento de contratar personas. Muchísimo. De verdad que... Es un error que cometes solo una vez, ¿no? Sí, sin duda, no. Y además sí existe como cierto orden en las ideas, cierta como estructura y cierto entendimiento en lo que estás haciendo, ¿no? Y como también creo que habla mucho como de una empatía como subconsciente ante como el tiempo del otro y en como
más que marearte, te voy a dar el mensaje como tiene que ser, ¿no? Y solo la información que me pediste. Es bien importante ese punto. Ahora, dato importante, ¿no? Hay gente que no tiene esa claridad mental, ¿no? Y que de todas formas es talentosísima o súper creativa, ¿sí? O nada más no son high performance, ¿no? O sea, no pueden pues montar una startup escalable, no pueden dar ese tipo de resultados, ¿no? Aunque no por eso claro, pues, sí. son menos increíbles o valiosos, no por ¿no? eso Pero los vamos a patear al monte. Exacto, o así, exacto. Sin duda, Pero sí, o sea, para este tipo de roles es muy importante que, como dices, se sepan mover lo más rápido posible, entiendan perfecto lo que le están diciendo los usuarios y sus inversionistas también, que pues también están en la mesa proponiéndoles cosas, ¿no? Desde su expertise. Sí. Oye, Pablo. Ahora, pues, perdona Rodrigo, pero no, voy a tocar un punto que dijiste ahí, que un founder que te hace como caso absoluto tampoco es una buena señal. O sea, Claro. tú tienes que estar súper convencido de lo que estáis creando y es información. También muchas veces tú cuando estás como en esta posición que a mí lo personal no me acomoda, de como que te van a pedir consejos. O sea, creo que está bien escuchar, pero no hay que ser complaciente con el inversionista, con el mentor, lo que sea, sino como es información y tú vayas haciendo otras cosas con esa información. Pero nada, así como caso, porque sí, porque de alguna manera sabe más, o no creo que sea un buen indicador. Sí, 100%. Pablo, también queríamos preguntarte, al igual que las startups, ahorita mencionabas, ¿no? Que compiten no solo con todas las startups que hay en la región, sino también luego con agentes globales, con todo el talento que hay en lugares donde está más desarrollado el ecosistema. Pues ustedes también como inversionistas, ¿no? Yo lo que he visto es una carrera por invertir siempre justo en las mejores empresas todo el tiempo. Hay como todo un tema ahí de mantener como un buen deal flow. Y al mismo tiempo, pues también como aceleradora existe como este gran ente, ¿no? Que conocemos que es Y Combinator, que tiene un deal, de hecho, muy similar al estándar que tienen ustedes. Ellos pues tienen como este track record enorme. Y la pregunta es, ¿por qué un fundador, tal vez aquí en Latinoamérica o incluso poniéndolo en el mundo, por qué debería ir con Platanus y aplicar con ustedes antes que ir a Y Combinator? Es una buena pregunta. A ver, mira, yo creo que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en comunidades que estén gestionadas por personas de Estados Unidos, por ejemplo, que sean angloparlantes, en el fondo, que no hablen español. Sí. ¿Les ha tocado? Sí. 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 En un par. Son comunidades, generalmente obviamente son increíbles, pero el nivel de intimidad que uno genera cuando no habla el idioma nativo es muy distinta a cuando sí. O sea, y hay muchas sutilezas en el lenguaje, y en la forma, en nuestra entonación, en nuestro humor. El humor yo creo que es lo más difícil como de trasladar de un idioma a otro, que te hace conectar con la gente de una forma más íntima y donde finalmente como que ocurre más serendipia, por así decirlo. O sea, en esa comunicación van pasando más cosas que cuando hay una suerte de barrera lingüística. Entonces, yo creo que para un fundador hispanohablante, pertenecer a una comunidad donde el conocimiento esté en su idioma, donde sus padres hablen su idioma, donde todo su entorno sea nativo para él, es más virtuoso, como es más virtuosa la comunicación. Entonces, si tú estás desarrollando, y hablas con inversionistas que están en español y como que conocen las dinámicas locales, etcétera, probablemente el consejo que salga de Platanus Ventures va a ser más acertado para esta región, para esta geografía, para estas culturas y dinámicas de hacer negocio, que quizás una aceleradora extranjera. Entonces, yo creo que eso por un lado. Por otro lado, como nosotros invertimos muy temprano, la evaluación de equipo es muy clave, ¿cierto? Como hablamos. Y como somos latinos, conocemos a los latinos, somos capaces de evaluar ese potencial del equipo, creo yo, un poco más temprano que YC, por ejemplo. En general, las startups latinas que entran a YC entran con un poquito más de evidencia. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me ha tocado hablar con emprendedores de India, de Startup Chile, que en realidad las heurísticas que tú tienes para evaluar en tu propia cultura y en tu idioma no son las mismas, no existen. Entonces, te demora un poco más de tiempo convencerte. Entonces, nosotros sí, generalmente, invertimos antes que ellos, dada como esta, no sé, como esta virtud. Te diría que yo creo que la comunidad de PB sigue siendo chica. Hemos hecho 63 inversiones desde el 2020.
Entonces, de hecho, ahora estoy en la oficina que tenemos en Chile, también tenemos una en Ciudad de México, donde las startups siguen trabajando aquí mismo. Entonces, tenéis como acceso a gente con la que realmente puedes construir una relación y que no es solamente como, sí, estamos en el mismo grupo, pero no sé si tengo realmente acceso a ti. Y yo creo que eso es momentum. O sea, PB ojalá crezca mucho y en algún momento también vamos a hacer una comunidad más grande. Pero ahora, en este momento, tienes como gran acceso a la gente que ya pertenece a Platinum Ventures. Yo creo que eso como que lo resume, ¿eh? Y hay otras cosas que les podría decir, pero eso lo resume bastante bien. Me encanta la respuesta, Paula, porque justo la tropicalización, por más que es una palabra así medio colonialista y fea, ¿no? En realidad lo que significa es, lo que significa es precioso y es importantísimo, ¿no? Porque es uno de los argumentos más importantes por los cuales Meli, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues tiene más, llega mucho más lejos que Amazon, ¿no? Exacto. O sea, que son pues, de los pocos lugares donde no ha llegado el gran gigante a comerse el mercado por completo, es porque hay ciertas particularidades de la zona que dominarlas pues representan una ventaja competitiva inmensa, ¿no? Entonces, sí, entiendo perfectamente eso y de hecho yo también como poniéndome un poco en los zapatos de un founder, mencionabas, ¿no? Como, han estado en comunidades de Estados Unidos o europeas, de emprendedores, justo si formamos parte de varias. Y yo soy como muy de estar ahí de que, a ver, este Discord y, mira, este subreddit y mira aquí que Indie Hackers o lo que sea. Y siempre una de las cosas que yo más añoro es que, pues, que exista algo así, pero en español, ¿no? Y luego también justo te das cuenta que las comunidades hispanohablantes no son como las americanas. De hecho, a nosotros no nos encanta tanto como participar en foros y como estar ahí chateando muchísimo. De hecho, son como dinámicas muy distintas que justo varían por el mismo territorio, por nuestras como costumbres culturales y demás. Y eso es bien padre del ecosistema que se está gestando ahora, que ahora sí tienes pues más oportunidad de preguntarle a personas que están en tu región o que están en tu país o incluso en tu misma ciudad que han recorrido en el mismo camino que tú. Oye, pues, ¿cómo le hago con esto? O me atoré con esto. Y luego los problemas que tenemos, pues, no son los mismos que pueden tener en otros lugares del país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante de todo lo que mencionas. Oye, Pablo, también queríamos preguntarte, dada lo temprano que invierten en las startups en las que invierten, ¿cuáles han visto que son los costos que pueden matar a una startup en una etapa temprana? O si no los costos, como ¿dónde podrían ya, después de 63 inversiones que y nos todas las de Startup Chile? Ajá, y todas las clientes de Startup Chile. O sea, ¿dónde están como los puntos más delicados que pueden tronar a una startup en una etapa así tan temprana? Costos monetarios, ¿cierto? Sí, como tal vez viendo el spreadsheet, ya que haciendo la vida. Aquí está. Ya. O sea, yo creo que un tema que es como poco conversado en Latinoamérica, le tenemos como cierta respeto quizás a hablar de dinero, pero algo que sucede es quizás que se le va mucho dinero en sueldos de founders y de equipo. Yo creo que eso es algo que siempre hay que cuidar y es muy difícil saber. No hay una respuesta cuando me preguntan como cuánto se debería pagar un founder. La verdad es que no hay una respuesta general. Es muy particular a la realidad de cada founder, pero así como si hubiera un rule of thumb, como le dicen los gringos, te diría que es lo suficiente para no estar pensando en plata a fin de mes. O sea, como si te estás enriqueciendo, creo que te estás pagando demasiado, probablemente. Al menos en la etapa más inicial, donde tienen que pasar muchas cosas para que tu negocio sea sostenible y escalable. Entonces, eso, es como no te estés pagando para que te coma espacio mental el tema del sueldo y cómo llego a fin de mes y cómo mantengo a mi entorno bien y educo a mis hijos si es que tienes hijos, etcétera, pero tampoco en el fondo generando riqueza a partir de la inversión de alguien. Entonces, eso es algo que hay que cuidar y también muchos... como una tentación en la que caen los equipos, especialmente los que tienen un fundador técnico, es como sentir que tienen que construir un producto increíble y para eso necesitan muchos desarrolladores, ¿cierto? Los desarrolladores son caros, en general es un talento más caro que otros talentos, entonces contratar a demasiados desarrolladores para construir el producto creo que también es un error común.
y que no es necesario tener un producto ultra refinado, es más bien una ilusión. Y después, el, como otro como hoyo del presupuesto, te diría que es el marketing. Hay que jugar ahí con la adquisición como orgánica y inorgánica de clientes y usuarios. Como que eso, finalmente hay, como por intentar forzar el product market fit, puedes gastarte mucho dinero en adquisición inorgánica y destinar mucho presupuesto al marketing, que no es barato, cuando en realidad nunca creaste un producto que conversara con las necesidades del mercado. Entonces es como, Claro. es súper tentador ese camino porque como emprender es difícil y es frustrante y no es glamoroso. Es una forma de mantenerte como contento quizás o ilusionado. Pero bueno, yo tendría mucho cuidado con eso. Sueldos de founders muy altos, mucho gasto en sueldos de equipo y en marketing y en adquisición de usuario inorgánica. 100%. Luego muchas veces nos brincamos el paso del famoso product market fit y nos vamos luego a meterle toda la lana a todos los ads que podamos en redes sociales o en plataformas. Y esto que mencionas del equipo me recuerda mucho una charla que tuvimos con José Donato, que es el CTO de una empresa de Colombia que se llama Cobre, donde son un equipo súper chiquitito. O sea, ellos ya van en su serie A. Se han mantenido con un equipo, eran como 25 desarrolladores o 35, creo. Equipo, sí. Y justo es lo que él nos decía, como no importa la serie de inversión que acaben de bajar, no importa como la plata que haya en la caja de la startup, si tienen un problema, siempre resistan al urge de que la solución va a ser contratar a alguien más. Como piénsensela 2 veces, vean qué pueden hacer con el equipo que tienen y en medida que tienes como este equipo reducido, también el accountability de los miembros es mayor, la comunicación entre ellos, el conocimiento que todos tienen de lo que está sucediendo. Y también nosotros somos súper partidarios de eso como aquí en el estudio, ¿no? Pero también puedo entender que pues que de la nada te entren un par de millones de dólares a la cuenta y digas como, claro, pues aquí en el Excel todo hace Claro, sentido, ¿no? algo tengo que hacer con la plata, como que también te puedes generar como una presión rara, gastártela. Ahora tengo plata, me la tengo que gastar, pero así como para profundizar un poquito más, si no tienes product market fit, no contrates. Yo creo que para contratar, quizás como la pregunta que te puedes hacer es, si la única razón por la cual mi startup no crece es porque me falta alguien, entonces quizás ya puedes contratar a esa persona, pero hay que ser como bien extremos en ese análisis. Y por otro lado, creo que el mundo como a diferencia de otras industrias, quizás con el mundo más corporativo, tener grandes equipos no es señal como de salud del negocio. O sea, lo que decías tú, tener un equipo chico, hiper eficiente, no muy costoso, que no te genere problemas de runway, es muy bien visto. Entonces, algunos que están recién entrando en este mundo de las startups caen como en esa tentación de, no sé, ya renuncié a mi trabajo de consultor, por ejemplo, donde ganaba muchísimo dinero y mi señora estaba muy tranquila o mi marido estaba muy contento y ahora tengo que demostrar. Entonces, cuando llego al asado del fin de semana y le digo a mis amigos, pero no, si yo tengo un equipo de 6, 7 personas a mi cargo y todavía no tienes product market fit, todavía no tienes la evidencia de que estás construyendo algo que tiene potencial en el mercado. No sé, esa es como la trampa, creo, como psicológica de contratar y crear equipos muy grandes antes de tiempo. Claro, y luego también mencionaste otra cosa importantísima sobre que pensar que tener un producto súper pulido y refinado y perfecto, ¿no? Es como una ilusión, ¿no? Uh-huh. Porque cuando se busca crecer mucho los equipos para poder llegar a ese fin, se pierde la mentalidad de lo que le llamamos aquí en el estudio el juguete, ¿no? O sea, estar haciendo realmente el producto lo más pequeño posible y modularmente ir aumentando según lo que el feedback que se va recopilando de los usuarios, porque si no se gasta muchísimo tiempo y muchísima energía en cosas que pues no se terminan de probar, ¿no? No estás necesariamente entregando el valor que deberías estar persiguiendo, sino que, claro, entre más gente, pues generas más overhead y exploras más cosas que las que deberías estar haciendo en ese momento, ¿no? Vale, muy bien. Estamos llegando al intermedio de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que si no han compartido ya este capítulo en alguna ocasión con el fundador de algún negocio, con alguien que esté trabajando en una startup o con quien sea que tenga una idea remota de hacer un negocio que tenga que ver con tecnología, compártanle este recurso a esa persona, por favor. Estamos buscando a todos los fundadores, a todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. Y de igual forma,
les vamos adelantando que en latamstartup.club, porque es un dominio no tan común, ya se pueden ir registrando a la próxima edición de nuestra conferencia anual LATAM Startup. El año pasado la pasamos cañón. Este año estamos preparando cosas que nos emocionan muchísimo, justo con toda la red de la gente que forma parte de la comunidad de este podcast, de otras personas que conocemos. Genuinamente va a ser una semana en la que van ustedes tanto poder extraer muchísimo valor para sus emprendimientos, pues como nosotros pasarla de lujo haciendo lo que nos encanta hacer, que es platicando y compartiendo recursos alrededor de este ecosistema. Vámonos al intermedio. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en esta edición de Cuando el río suena con nuestra invitada de este capítulo, Paula Eney, de Platanus Ventures. Y Paula, queríamos preguntarte, justo hace rato mencionaste ya del tiempo que estuviste en Startup Chile y bueno, pues justo dijiste también, ¿no?, que era la primera iniciativa pública, ¿no?, gubernamental de una aceleradora, y te queríamos preguntar, pues, en realidad, ¿cómo funciona esto, no? O sea, ¿el gobierno tiene equity o es nada más un tema más subsidiario? ¿Cómo funciona una aceleradora que depende del Estado? Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que depende de la política pública que se construya, y el caso de Startup Chile es particular a Startup Chile, entonces voy a hablar de eso. O sea, mira, los fondos privados, como el plan de negocios que tienen o los incentivos que tienen es administrar dinero para después generar buenos retornos hacia sus aportantes, ¿cierto? En el caso de una aceleradora pública, el dinero viene del gobierno y ese objetivo no necesariamente es el que se busca. En el caso de Startup Chile, lo que se buscó hacer los primeros 5 años aproximadamente, el programa empezó en 2010, era generar capacidades emprendedoras. Entonces, ellos entregaban un subsidio que era libre de equity, no pedía nada a cambio, salvo que el fundador que lo recibiera, que podía ser alguien de cualquier parte del mundo, se viniera a Chile y a cambio de ese dinero entregara horas de su tiempo hacia el ecosistema. Entonces, quizás que hiciera horas de mentoría con emprendedores locales que estaban recién empezando, charlas en universidades, y en el fondo era como una importación de talento y de know-how y finalmente como de un mindset que tienen fundadores que estaban trabajando en otras industrias un poco más maduras y que lo traían hacia Chile. Entonces ese fue el objetivo inicial. Y después del 2015 hasta el día de hoy, entiendo porque ya yo no estoy ahí, pero tiene un incentivo más económico, por así decirlo, y lo que buscan es que las empresas que reciban este subsidio, que tampoco tiene equity nada asociado, es que generen, en el fondo, que constituyan su empresa en Chile, que generen empleo, que paguen impuestos, y en el fondo todas las métricas que van midiendo son más bien económicas y no tanto sociales, porque efectivamente el ecosistema de emprendimiento ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. Pero eso, las políticas públicas finalmente existen porque hay espacios en el mercado que no están, o necesidades de mercado de las cuales no se están haciendo cargo los privados y que por lo tanto tiene que entrar un Estado como el Estado chileno como a suplirlo, por así decirlo. Pero hoy en día, o sea, a mí algo que me enorgullece mucho de Platanus Ventures es que somos la primera aceleradora de Chile que es 100% financiado por el mercado privado. O sea, no trabajamos con Corfo, no trabajamos con ninguna entidad pública, muy deliberadamente. Y eso creo que es un signo como de que el trabajo conjunto, estamos parados sobre hombros de gigantes, como que nunca hay que olvidarse de eso, como que por fin el ecosistema está en ese momento, y eso es un signo positivo para Chile y también creo para la región. Qué emocionante cómo están las cosas ahorita y qué interesante esta iniciativa de Startup Chile. Nos deja pues, como mucho que pensar respecto al papel que tiene el gobierno al momento de acelerar la innovación, ¿no? Porque muchas veces también, ya que la ideología tiende a la derecha, se puede pensar que el Estado pues realmente solo está regulando y poniendo trabas para todos los que quieren construir cosas, ¿no?
Oye, Paula, y queríamos platicar también si es que existen ciertas herramientas que ustedes se aseguren que adopten los fundadores que pasan por su programa, o si hay ciertas herramientas, no sé si per se stack tecnológico, o incluso detalles como, bueno, pues ya estás usando Notion, ¿no? Pero sí, como cuáles son aquellas cosas o aquellos stacks o aquellas online tools que les gusta que usen los fundadores que pasan por su programa, o si incluso hay algunos que ustedes empujen en pro como de la organización de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros no tenemos como una lista de herramientas que deliberadamente entreguemos a los fundadores. Te diría que varía. Nosotros tenemos una comunidad en Slack, tenemos una comunidad física, pero también online, principalmente online, de hecho, y hay un canal ahí que se llama PB Techie, donde hay mucha discusión y conversación tipo, hoy encontré esto, me ayuda desde cosas contables hasta gestión de equipos. Nosotros hemos invertido en DevTools también, y creo que la misma comunidad se va convirtiendo en usuario de esas nuevas herramientas. No me gustaría como promocionar, por así decirlo, ninguna en particular. Claro. También pasa que finalmente el emprendedor que entra a PB es tecnológico por esencia. Entonces, como que no hay que sugerirles que usen herramientas, sino que más bien su propia curiosidad y su propio talento los ha llevado a usarlas. Está perfecto. Pues qué mejor que ya lleguen con el mindset techie que a que tener que dárselos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá a nosotros nos encanta justo como empujar organiza como todo lo que tienes en Notion, ¿no? O justo mínimo separa tu vida laboral de la personal y deja de administrar tus equipos en WhatsApp y muévelos a Slack. Cositas así son como las que nos gustan, ¿no? Que es verdad que también requieres de cierto tamaño para poder tomar varias de esas decisiones y en etapa temprana. Y depende del contexto. 100%, por supuesto. Sí. ¿No? Paula, pues una pregunta un poco más de proyección, pero que también es muy valiosa porque habla mucho de su norte y de lo que están construyendo. Que es cómo se vería Latinoamérica en 10 años si Platanus Ventures es un proyecto extremadamente exitoso. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que la TAM tiene el potencial de ser cambiado gracias a la tecnología, ¿cierto? Como de que Latinoamérica tenga más progreso socioeconómico dada la tecnología. Y como para darte algunas estadísticas en eso, el nivel de adopción de Internet que hay en Latinoamérica es increíble. O sea, supera la adopción de Internet que tiene China, por ejemplo. Wow. Y el porcentaje del PIB de Latinoamérica está subrepresentado por empresas tecnológicas. Entonces, en las 10 empresas latinoamericanas que más ingresos tienen o que son las empresas más ricas, por así decirlo, de toda la región, solo hay una que es tecnológica, que es Meli, ¿cierto? Mercado Libre. Entonces, y versus Estados Unidos, que es al revés, que casi la totalidad de esa lista son Google, Facebook, bueno, ahora Meta, etcétera, etcétera, todas las empresas, Amazon, qué sé yo. Entonces, por un lado tenéis una población que es muy digital y por otro lado tenéis poca oferta de soluciones tecnológicas y pocas empresas que se estén como subiendo esa ola para en el fondo para crear negocios que generen valor, y tenéis una población que está muy desatendida también, ¿cierto? Es una región que tiene muchos problemas. Entonces, todo ese mix a mí me hace pensar que nosotros estamos en la ola correcta para crear lo que estamos creando en este minuto. Y que va a haber cada vez más talento técnico y cada vez más talento emprendedor que va a venir a solucionar estos problemas. Entonces, no es tan loco para mí pensar que quizás en nuestro portafolio de aquí a 10 años, de todas las empresas que valgan más de $1 billón, por ejemplo, un grueso, no voy a decir un número porque no quiero escucharme en 10 años más y ver qué dije, pero un número importante de esas sean de Platanus Ventures. Me encantaría ser como el inversionista más importante de la TAM en términos de los retornos que generamos también hacia nuestros aportantes y en la cantidad de inversiones que hacemos. Estamos muy enfocados en crear startups. O sea, al final te pasa mucho cuando tú estás en esta industria que veis que todos los inversionistas se están peleando por el puñadito de startups que llegan a la serie A, serie B, serie C, cuando en realidad si hubiésemos más en la etapa de la originación, habría como que la torta se agranda. Entonces estamos muy comprometidos con eso en este minuto y creemos que
que eso sí como que aporta también al desarrollo socioeconómico de Latinoamérica. Algo que no mencioné y debería mencionar más, creo, de PB, es que nosotros también somos de base tecnológica. Fuimos 3 personas operando Platanus Ventures durante mucho tiempo y logramos hacerlo gracias a que nosotros desarrollamos software y tenemos mucha tecnología como incorporada en nuestros procesos. Hoy en día estamos experimentando mucho con inteligencia artificial, está muy entretenido. Sí. O sea, el proceso de selección está completamente asistido por inteligencia artificial. Obviamente GPT-3, Andrés Mate, mi socio, que es como el computín de mi equipo, viene experimentando con eso hace mucho tiempo. Y para mí no es tan loco pensar que el 100% de nuestro proceso de selección sea un proceso como muy asistido, completamente asistido por inteligencia artificial, y que en el fondo la carga cognitiva que implican muchos procesos de operar una aceleradora sean tomadas y automatizadas por tecnología. Y creo que eso puede como sacar ciertas ramas donde como que encontremos algo que quizás ahora no existe y que podamos darle fuerza a eso. Eso, yo creo que al final ser la opción número 1 para fundadores hispanohablantes que están recién empezando. Creo que eso, o como que ojalá Platanus Ventures sea un no-brainer cuando tú estés empezando un negocio en Latinoamérica. Está fantástico eso. A ver, antes de que te des, porque vi que te emocionó mucho, también yo no conocía esta abreviación de MELI para Mercado Libre y yo había dicho, como este cabrón ya se equivocó en vivo y dijo MELI en vez de Mercado Libre. Pero bueno, qué gusto saber que no es así, pero a ver, vamos a date. No, oye, Pablo, me llamó mucho la atención. ¿Dónde más utiliza? O sea, claro, ahora mencionas que en el proceso de selección, ¿no? Y puedo imaginarme la tecnología detrás de ese proceso, pero ¿dónde más utiliza una aceleradora tecnología para ser más eficiente, utilizar menos gente, etcétera? Sí, nosotros estamos construyendo para no escalar de forma lineal, ¿cierto? Que es como un desafío que tienen estos modelos. Entre más inversiones así, más personas necesitas en tu equipo. Nuestra intención es que eso no sea así, y estamos construyendo para eso. Y una de las cosas, como tú dijiste, el proceso de selección. Otra cosa es la gestión de la comunidad. Nosotros como que muy asistidamente generamos los encuentros físicos online, como cualquier en el fondo, es como un coordinador, por así decirlo, es un robot al final, interno que tenemos. Tenemos muchos mentores que participan con nosotros y vamos a través de una API, vamos a hacer como un asistente para que tú entiendas de las startups. Entonces tú le vayas haciendo preguntas sobre X startup del portafolio y esa inteligencia artificial te va contestando y quizás te va ayudando como en tu proceso reflexivo de quizás aquí hay ciertos puntos que deberíamos intentar ayudar a esta startup dada la información que yo manejo. En verdad, sky is the limit con esto, como que realmente no... Y por su lado, como OpenAI está generando muchísimo impacto, y en la medida que esa empresa crezca y siga generando productos no solo innovadores, sino que útiles, que es lo que más me gusta de lo que hace OpenAI, PB en el fondo va a tener el potencial de hacer muchas más cosas de gran impacto. También cuando hacen su Demo Day tienen una herramienta para que sea fácil invertir en las empresas que presentan ese día, ¿no? Sí, correcto. De hecho, sí, lo debería haber mencionado, pero nosotros al final del programa tenemos este evento que es para levantar capital. Levantar capital es doloroso, es un proceso generalmente lento, un proceso que te quita mucho espacio mental, que te desenfoca de lo que nosotros pensamos que realmente importa, que es tu negocio y tu producto. Entonces creamos el Demo Day, lo diseñamos literalmente como software y como evento para que levantar capital sea rápido y lo más como libre de fricción para las dos partes posibles. Entonces, al final, la única decisión que queremos que el inversionista tome es, ¿quiero invertir o no en esta startup? Si dijiste que sí, nosotros, nuestro software y todo el proceso y todas las legales y todo, está como sostenido y completamente facilitado por PB. Y ese es nuestro interés para los dos lados. O sea, invertir no debería ser no debería ser difícil acceder a buenos deals, no debería ser difícil hacer la inversión, no debería ser difícil nada, debería ser como más virtuoso ese proceso. Y por otro lado, para la startup, ya, bueno, levantaste el capital que necesitáis en una semana, qué lindo, te vuelves a enfocar en tus usuarios y en el fondo de construir una solución que realmente esté generando el impacto que esperas. Qué emocionante, qué fregón. Justo ahorita, antes de esta pregunta de follow-up que hizo Rodrigo, que mencionabas como el deseo, ¿no? de que vengan eventualmente los retornos ya en el mediano plazo de todas las inversiones que están haciendo. Para quien quiera echarse un buen clavado en justo
cuáles pueden ser los potenciales retornos de una aceleradora muy exitosa y como la comunidad que se forma alrededor de ella, y todo lo que empieza a pasar como movimiento, ya que están echados a andar los años en una carrera de una aceleradora. Les recomiendo mucho un artículo de una newsletter que se llama The Generalist, en el que justo desmenuzan muy bien todos los ejes o todas las patas o todos los fundamentos que tiene Y Combinator, y justo algo de lo que mencionan es que ellos, al llegar temprano y al tener este deal estándar, realmente tienen de muchas empresas pues acceso a equity a un descuento que ya justo viendo como en retrospectiva parece ridículo que por solo el deal que tuvieron justo hayan tenido como esa oportunidad. Ujú. Pero bueno, Paula, última pregunta. Esta se la hacemos a toda la gente que viene para acá, y es muy interesante, nos encanta. Ante los retos que se enfrenta Platanus Ventures, y eso que fíjate que los veo muy preparados, muy picudos, tú como cofundadora y partner ahí en la aceleradora en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están los retos más grandes que identificas para lo que están construyendo? Sí, antes de pasar a eso, como para no sé, para discutir o de reflexionar contigo sobre lo que dijiste antes, yo creo que finalmente YC, o en este caso PB, tienen un deal estándar que toma un 7% de equity, que cuando haría exitosa, claro, en retrospectiva dices como wow, qué buen negocio, ¿cierto? Tuvieron harto de equity, pero al final emprender es súper riesgoso y las chances de que te vayan bien son muy bajas. Claro. Entonces, como que si no solo dinero, que en el caso de PB creo que lo más importante no es el dinero, sino que tienes acceso a otras cosas que van a aumentar las chances de éxito, va haciendo sentido ese deal, y en el fondo al final es como un aliado dentro de lo que tú estás construyendo. Si en algún momento alguien lo siente así, como no sé cómo lo dicen ustedes, pero me fregaron, me estafaron, no sé, como quizás lo que les ofreciste a cambio no se condecía con lo que les pediste. Así que eso, y bueno, y los desafíos de PB, a ver, yo creo que es como asociado quizás al desafío de la región, que es que hayan más exits. Yo creo que ese es como el cuello de botella actual de Latinoamérica, que hayan más empresas haciendo exit y que la riqueza se vaya distribuyendo entre más personas. Las empresas que tienen buenos planes de stock options y que entienden que sus primeros empleados son fundamentales en el éxito de lo que están construyendo, esos primeros empleados reciben dinero y muchas veces, como ya están en el mundo de las startups, lo reinvierten o se ponen a emprender. Y eso falta todavía. Y en el fondo también gente que tenga todo el conocimiento de la trayectoria completa. Nosotros en Platanus Ventures tenemos un programa de 3 meses que es de apoyo, donde la gente que te acompaña en la construcción de lo que estás haciendo son founders que han logrado diferentes cosas. Y esas personas son parte de nuestro equipo. Entonces, por ejemplo, ahora Rogelio Rea, que es mexicano, es el fundador de Atrato, que no siguió con Atrato por sus propios motivos, pero ahora es un visiting partner en Platanus Ventures. Y eso es algo que es como, por así decirlo, el desafío que tenemos. Necesitamos más gente como Rogelio. Son muy pocas aún para que esto vaya escalando bien. Sí, te diría que ese es como el principal desafío que se me viene a la mente. Fantástico, pues ahí lo tienen. Hemos llegado al final de un capítulo más. Si estás llegando hasta este punto del programa, queremos agradecerte con el corazón en mano por acompañarnos a lo largo de esta conversación. Y de igual forma, queremos pedirles, Rodrigo y yo, con el corazón en mano, que si pueden compartir este capítulo o este recurso en general con una persona que lo necesite, nos van a ayudar mucho tanto a nosotros como a esa persona que se encuentra en el camino de construir un negocio saludable de Internet. De igual forma, les recuerdo que en cuandoelriosuena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Los publicamos religiosamente todos los lunes. Y creo que ya no hay más anuncios parroquiales, así que vámonos todos a trabajar, vámonos a seguir construyendo. Paula, muchísimas gracias por venir a este espacio y por charlar con nosotros. Rodrigo, gracias por una edición más. Gracias Belmont, Yoc y a todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.